Bueno, muy buenas noches. Yo voy a hablar sobre el psicoanálisis. Para iniciar, quiero recordar que el psicoanálisis nace en el año 1900 junto con la obra de la interpretación de los sueños que fue publicada por Freud. Él hace hincapié en que nace el psicoanálisis prácticamente de esta obra. Sin embargo, resalta que no es lo que le da la importancia como tal a la historia del psicoanálisis. Bueno, después de esto quiero hablar sobre el malestar en la cultura. Esta aparece en el año 1930 a partir de un artículo de Sigmund Freud, en donde él plantea que la insatisfacción del hombre por la cultura se debe a que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos, especialmente los últimos, es decir, los agresivos, ya que el hombre tiene una agresividad innata que puede desintegrar a la sociedad. Freud en alguna ocasión escuchó decir que que en todo ser humano existe un sentimiento de eternidad, infinitud y unión con el universo. Por ese solo hecho, el hombre es un ser religioso. Entonces Freud va a creer que más allá de si cree o no cree, de un credo, el sentimiento va a estar como la base de la religión, ¿sí? Entonces, Freud no admite ese sentimiento en sí mismo, pero intenta dar una explicación psicoanalítica genética del mismo. Entonces, después de esto, él habla de la captación de nuestro yo como algo definido y demarcado, especialmente por el exterior, porque su límite interno se continúa o se hace como cierta unión con el ello. Hablan del lactante, pues el bebé como tal no tiene tal demarcación, es decir, que no es consciente de la base de la religión ni es consciente de que la religión lo maneja como en sí mismo. A partir de esto se empieza a demarcar del exterior como el yo placiente, es decir, el yo y el placer se diferencian como tal del objeto displacentero que queda por fuera de él. Originalmente el yo incluía todo, pero cuando se separa, es decir, cuando ocurre esta separación entre el yo y el placer, entonces se va a distinguir como tal de un mundo exterior. El yo termina siendo como tal un residuo, si se puede decir así, del sentimiento de ser uno con el universo que fue antes mencionado anteriormente. Entonces, bueno, después de esto, Freud hace referencia a que como tal tiene ciertas características el malestar en la cultura. Una era la que ya hablabas acerca de la religión. Otra es que el peso de la vida como tal nos obliga a tres posibles soluciones. Entonces, una es distraernos en alguna actividad, otra es buscar satisfacciones sustitutivas como en algunas personas es por ejemplo el arte, o bien narcotizarnos. En este caso, la religión busca responder al sentido de la vida. Por otro lado, el hombre busca el placer y la evitación del displacer. Eso es algo que es muy común y que lo conocemos. Y que, ya que busca cosas irrealizables en su plenitud. Entonces es así como el hombre rebaja sus pretensiones de felicidad, aunque busca otras posibilidades como el hedonismo, que también lo conocimos, hedonismo, estoicismo, todas aquellas. Estas son otras técnicas para poder evitar los sufrimientos, y una que él también menciona en el texto es reorientar los fines instintivos de tal forma que pueda eludir o alejar las transformaciones del mundo exterior. A esto en el psicoanálisis se le conoce como la sublimación. En otras palabras, es poder canalizar o hacer como un camino de lo instintivo hacia las satisfacciones artísticas o científicas, en tal caso, que alejan al sujeto cada vez más del mundo exterior. En una palabra, son muchos los procedimientos para conquistar la felicidad o alejar el sufrimiento, pero ninguno es 100% efectivo desde la lectura del malestar en la cultura. La religión en este caso va a imponer un camino único o legítimo para ser feliz y poder evitar el sufrimiento. Para ello, de cierta forma, se reduce el valor de la vida y delira deformando el mundo real, intimidando la inteligencia. Entonces, en ese caso es cuando se habla de la infantilización del sujeto,
o también se pueden producir ciertos delirios que en este caso pueden ser colectivos. Y la última, como les hablaba, hay tres. La última habla de que las tres fuentes del sufrimiento humano radican en: la primera es el poder de la naturaleza, la segunda es la caducidad de nuestro cuerpo y nuestra insuficiencia para regular nuestras relaciones sociales. En este caso, la naturaleza, el poder de la naturaleza, y la caducidad de nuestro cuerpo son totalmente inevitables. Pero la tercera todavía no se ha logrado entender por qué estas relaciones sociales, a pesar de no ser como inevitables, no nos procura cierta satisfacción o bienestar. Esto genera como cierta hostilidad o cierta hostilidad hacia lo cultural. En el texto, Freud define la cultura como la suma de las producciones que nos diferencian de los animales y que sirve para dos fines. Uno es proteger al hombre de la naturaleza y el otro es regular sus mutuas relaciones sociales. Bueno, considerando todo lo del texto que se planteó del malestar en la cultura, yo considero que Freud en este ensayo nos puede llevar a una reflexión, la cual es que el hombre no es del todo feliz en la cultura que él mismo creó, o bueno, que nosotros mismos creamos. En este caso, lo que yo quiero decir es que aquello mismo que defendemos y que reproducimos constantemente es lo mismo que de cierta forma nos produce malestar o nos produce sí, malestar. En este caso, en lo que habla Freud del malestar de la cultura, también toca otro tema que no lo mencioné, pero es el influjo coyuntural. Se desliza en el ensayo freudiano por dos motivos. En primer lugar, porque esto indica que es necesaria una actualización y revisión constante de los conceptos y las conclusiones que él está expresando como tal. Entonces, digamos que él nos da lugar para introducir nuestras opiniones e intereses y se ve reflejado. Esto fue publicado más o menos en los años 30, pero todavía sigue vigente hoy. Entonces es porque el núcleo primitivo de este ensayo, el malestar en la cultura, no ha logrado revertirse. Nadie más aparte de Freud ha logrado investigar o ha llegado a tocar con mayor profundidad y lucidez este tema este tema como lo ha hecho Sigmund Freud. Todo esto pues como tal pienso yo influye mucho en la comunidad y en las aulas. ¿Por qué? Porque digamos que definitivamente cada cosa se ve aplazada por un análisis que se hace. Entonces es importante entender que el sujeto no puede despojarse en ningún sentido y bajo ninguna responsabilidad ni ningún precepto de la mismidad que viene consigo mismo. Entonces, como decir, de su yo. Y que con ello vienen todas las cuestiones por las que ese yo pasa y ha pasado y seguirá pasando. Entonces, bueno, para pasar a otro tema, quiero hablar sobre Zygmunt Bauman. También él habla acerca de los amores líquidos, habla también, en este caso, él es sociólogo, entonces también hace mucha referencia a lo social. Y en ese caso, pues quiero recordar que lo que más me llamó la atención y que aprendí de este módulo es que él pues recalca mucho la parte social. Entonces él habla de una sociedad en donde los múltiples objetos son desarrollados totalmente por la ciencia, la técnica, el mercado, y es así como nosotros los seres humanos somos rápidamente desechados y somos hechos totalmente a un lado. También vemos lo del consumo, el consumismo, las relaciones humanas a raíz de esto se vuelven frágiles. Es decir, que encontramos que esto puede generar un malestar en la cultura, como ya lo menciona Freud, el hecho de ser totalmente como desplazados. Las personas pues se quejan y todos nos quejamos que antes las relaciones sí duraban y que en cambio hoy en día el compromiso es mínimo. Cuando, cuando esto tiene como tal una dificultad que es más fácil de romper, lo que hace es solucionar los desencuentros. Entonces en sí no se consigue ninguna solución. Esto también ocurre no solamente con las relaciones sentimentales, sino con las relaciones laborales. Se sabe que cierta forma pues como lo sabemos muchos, la forma de contratación de hoy en día no es muy buena.
Entonces, prevalecen más los términos fijos o la prestación de servicios, que ello en sí no solamente deteriora la calidad de vida de los trabajadores, sino que además es obligatorio que el campo, o sea, que en el campo laboral se pierdan a largo plazo el lazo social. Las relaciones también son rápidas, son efímeras, pues muchas veces el lugar de trabajo cambia fácilmente por lo mismo, porque los contratos pues no nos generan una estabilidad. Entonces, como tal, es que pues nosotros como tal, porque no podemos cambiar esa posición subjetiva que tenemos. El malestar en general a todos nos afecta, pero no generamos como tal un cambio. Este módulo me parece interesante por eso, porque pues el psicoanálisis, a pesar de que no es un enfoque muy recurrido y pues a muchos no les gusta, en esta materia ha sido como más fácil de entender a través de todos los medios, de los audiovisuales, de los formatos multimedia. Es mucho más fácil de entender porque en muchas ocasiones se nos dificulta leer, entonces pienso que también por eso es muy importante el módulo. Muchas gracias.